En el 2006, varios políticos británicos publicaron en tono burlón una noticia sobre dos guarderías que habían asumido con tristeza la camisa de fuerza de la corrección política. Movidas por una paranoia desquiciada ante la posibilidad de ofender por razones de raza, habían reescrito la canción infantil Baba Black Sheep, cambiando Black por Rainbow. La ovejita negra se mueve arcoíris. Con el mismo espíritu mortecino, se informaba, se había variado el cruel final del huevo Sanco Panco. Se vuelve a caer en el muro, para evitar el trauma de las jóvenes mentes, y los 7 enanitos que habían sido eliminados de Blancanieves para proteger las sensibilidades de los verticalmente distintos. La corrección política enloquece en la guardería, afirmaba uno de los diarios sensacionalistas. Pero no era así. La organización benéfica responsable de ambas instituciones en el centro de la tormenta mediática explicó que su medida no tenía nada que ver con la corrección política ni con evitar un lenguaje racialmente ofensivo. Lo que habrían hecho era introducir varias palabras descriptivas en la letra infantil tradicional para convertirla en una canción activa. Cantan felices, tristes, botando, saltando, ovejas rosas, azules, negras y blancas, etc. Esto estimula a los niños para ampliar su vocabulario. Ni qué decir tiene. Los periódicos no dejaron que la verdad se interfiriera en una buena historia, sobre todo cuando tenían una buena oportunidad de burlarse de los últimos excesos de la izquierda radical. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de esto, de lo políticamente correcto, de lo socialmente aceptable en esto de la corrección política. Yo soy Irving Sun, esto como les digo es Crónica Lunares y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar del mundo donde entra por tus oídos. Bienvenido. La corrección política debería ser algo bueno. Después de todo, al menos en primer término, uno de sus objetivos principales es crear un mundo más justo y corregir equivocaciones presentes y pasadas. La gente políticamente correcta cree que las diferencias, sobre todo aquellas sobre las que no ejercemos ningún control, como las de género y el color de piel, no solo deberían ser toleradas, sino también respetadas. La corrección política también es socialmente progresista. Pretende formar y mejorar la sociedad, superando las actitudes convencionales y los prejuicios tradicionales. Hablar y actuar sin ofender a los demás es una forma de afirmar nuestra visión del mundo. Pero lo cierto es que la corrección política suele ser víctima de una presentación completamente negativa en la prensa, y no solo en las páginas de los diarios sensacionalistas británicos. Puede que los críticos más vociferantes sean analistas conservadores y derechistas, pero no son los únicos. Muchos otros sacuden incrédulos la cabeza ante la última idea absurda de que los entusiastas y severos miembros de la Brigada de la Corrección, las Navidades prohibidas por temor a ofender a los no cristianos, un menú que cambia el nombre tradicional de pan de queso y cebolla, Programs Lunch por Persons Lunch, del almuerzo del labrador al almuerzo de la persona que labra, el mercado negro renombrado como mercado paralelo, los discapacitados convertidos en discapacitados de manera diferente,
Las encuestas muestran repetidamente que una gran mayoría de la gente corriente está harta de las payasadas del lobby de la corrección. La reacción contra todo lo que lleva la etiqueta de políticamente correcto es ahora tan general que cuando se califica a alguien de tal es casi siempre para criticarlo y no para elogiarlo. A la inversa, ser políticamente incorrecto suele verse como algo de lo que enorgullecerse. Una indicación de que alguien es poco convencional, franco y está dispuesto a rebelarse en nombre del sentido común contra la tiranía de la policía del pensamiento. ¿Cómo es posible que se haya vuelto normal burlarse de los que padecen asumir la misión de atraer más justicia al mundo y reducir los insultos gratuitos? Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas para que se pongan en contacto con nosotros como Crónica Lunares Dizun en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y pues también nos pueden dejar sus comentarios en iVoox, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Radio Republic también, en SoundCloud y en Speaker. También ahí nos pueden dejar algunos comentarios porque hay forma de poner en una cajita de comentarios que existen ahí. Y pues mucho me gustaría leerlos, escucharlos en algunos de esos. Y nos pueden seguir también en nuestro canal de Telegram que se llama así crónicalunares.zone. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos. Hoy, el término corrección política se oye en todo tipo de contextos. Se encuentra ya con más frecuencia en los titulares de los periódicos y en las conversaciones cotidianas que en el debate académico más enconado. Sin embargo, la popularidad actual es muy reciente. Confinado en gran medida a las páginas de la literatura feminista radical durante las 2 primeras décadas de existencia, el concepto alcanzó una prominencia a mediados de la década de 1980, cuando ocupó el centro del escenario en las guerras culturales en Estados Unidos. El título simplista que se le dio a una compleja lucha ideológica entre la izquierda liberal y la derecha conservadora, que se libró, al menos al principio, por los métodos de enseñanza progresista y los nuevos currículums en las universidades estadounidenses. El telón de fondo de esta lucha era una reciente crítica liberal y la civilización occidental que presentaba su history, o su herstory, como preferían algunas feministas, como un relato de grandes personajes blancos que dominó y reprimió a otros grupos, en este caso mujeres y no blancos, y se les negó una voz política y cultural propia. El principal antídoto a este relato de opresión, desde la perspectiva liberal, era la acción afirmativa, una estrategia que se basaba en que no bastaba simplemente con eliminar las causas de las injusticias pasadas. Era necesario corregirlas promocionando activamente a las mujeres, las minorías raciales y otros grupos que históricamente habían sido perjudicados. Al aplicarla a las admisiones en las universidades, esta política implicó un sistema de cuotas en el que se reservaba una porción de plazas para los negros y los estudiantes de otras minorías. Con el mismo espíritu, se modificaron los currículos universitarios para reflejar un nuevo enfoque multicultural. Los cursos sobre la civilización occidental fueron aparcados y perdieron importancia, y los grandes clásicos de la literatura occidental se guardaron en las estanterías. Como era de esperar, este programa radical repugnó a la derecha, sobre todo porque parecía pisotear el principio de igualdad de oportunidades, que era una de las piedras angulares del sistema político americano. Como parte de este ataque de la derecha al programa, los críticos conservadores se apropiaron de la expresión corrección política y la volvieron, con ironía consciente,
contra aquellos que la habían creado. Uno de los blancos de la derecha fue la compungida concepción del mundo del grupo de presión de la corrección, cuyos miembros parecían tan atormentados por la culpa poscolonial y el autodesprecio que no les importaba asumir otras culturas y desdeñar la propia. Sin embargo, su ataque se concentró en la hipócrita intolerancia de la llamada a la tolerancia. En su ansiedad por derribar las actitudes y convenciones tradicionales, los fanáticos de la corrección política parecieron no ser conscientes del hecho de que intentaban sustituir el antiguo sistema de creencias con una nueva y rígida ortodoxia. Esta insistencia dogmática en que había un modo concreto de ver las cosas fue calificado por los críticos como fascismo liberal. Un movimiento que en principio se limitaban a los medios académicos, no tardó en saltar mucho más allá, y no solo en Estados Unidos. Al poco, había acabado abarcando una amplia gama de posturas liberales sobre cualquier cosa, desde el ambientalismo y los derechos de los animales, a la importancia de la lactancia materna y los peligros del deporte de competición. Con tal elección de temas, resulta difícil negar que los paladines de la corrección política se lo han puesto fácil a sus rivales, ingenuos y provocadores a la vez. Han tenido a defender con insolencia lo indefendible, o lo que al menos se lo parece hasta observadores imparciales. La ironía es que, entre una buena cantidad de teorías y distracciones, hay mucho que es ciertamente defendible y necesita defensa. Algunos de los combates más feroces de las guerras de la corrección política se han librado en el campo de la lengua. ¿Qué podemos decir y cómo debemos hacerlo? Y es ahí también donde las fallas y las virtudes del movimiento se ven más claramente. Por un lado, está el completo despropósito de un reportero televisivo estadounidense que, desesperado por describir al negro africano Nelson Mandela como negro sin utilizar la palabra negro, acabó por llamarlo afroamericano. Algunas propuestas, history en lugar de history, woman en lugar de woman, supuesta descomposición de mujeres, que en este caso woman, para eludir el término hombres, que es men, son deliberadamente provocativas y cuestionan la etimología, mientras que otras son bobadas y apenas pueden pronunciarse sin que nos dé risa. Cerebralmente distinto por estúpido, no asalariado por parado. Por otra parte, hay muchos que solo el carcamal más reaccionario podría cuestionar. Incluso, esa persona razonablemente percibirá lo raro que es llamar a un asistente de vuelo masculino azafata, aunque él, y es probable que se trate de un él y no de ella, creyera que no es un trabajo para hombres. ¿Será que estamos entrando en un fascismo liberal? En la década de 1960 aparece el concepto de corrección política en la literatura feminista. En 1978, las sentencias del Tribunal Supremo implican que la acción afirmativa es constitucional. A partir de la década de 1980, empiezan las guerras culturales y el combate para definir América. Esto fue todo por hoy, aquí en Crónica Lunares. Espero que hagamos un poquito de conciencia de cómo debemos nombrar las cosas para que sea políticamente correcto, de cómo podemos
en determinado momento utilizar, no sé, en vez de decir ellos o ellas,